La Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda presenta para los podcasts de la Sergio Voces en la Periferia con Francisco Tamayo Collins. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy arrancamos con nuestro cabezote antiguo por esas cosas de la vida y lo hacemos de aposta porque hoy el programa es un programa muy especial. El programa que están escuchando ustedes en este momento al aire es el programa que vamos a rendirle como tributo y homenaje a Juan Pablo II, a propósito de que este año se cumplieron 20 años de su muerte, pero también a propósito de que es nuestro patrono y de que es un papa que rompió la historia contemporánea. Es un monumento, es un hombre superlativo en todos los sentidos. Dos invitados de lujo, nuestro maestro y nuestro decano y nuestro capellán mayor, el padre Mauricio Uribe Blanco, y el profesor Luis Enrique Gómez Casabianca, maestro, amigo, expresidente de la Academia de Historia de Bogotá, y una persona muy versada en muchos temas, no solamente Juan Pablo II. Y a propósito de superlativo, Luis Enrique, Juan Pablo II es superlativo en muchas cosas, ¿no es cierto? Buenos días, Francisco. Sí, buenos días, padre Mauricio. Es correcto. El Papa Juan Pablo II es un hombre de superlativos, uno de los grandes líderes del siglo XX, un hombre excepcional y uno de los grandes papas de la historia. Fue el pontífice número 264. Su pontificado duró casi 27 años, uno de los más prolongados de la historia, en realidad el tercero. Y fue elegido papa en 1978 y ejerció su cargo hasta 2005, año de su Pascua. Increíble que recuerdas tú el momento de la elección. El papa fue electo el lunes 16 de octubre del 78, después de la octava votación de los conclaves más largos del siglo XX, largo, porque fue la octava votación. A Benedicto XVI lo eligieron en la cuarta votación, a Francisco en la quinta y al Papa León en la cuarta también. Entonces una cosa impresionante cómo fue de largo ese conclave, y siempre hubo una rivalidad muy grande y fue una ruptura también de época, porque estaba el cardenal Siri, que seguía la línea de Pío XII, y el cardenal Benelli, que era la línea de Juan XXIII, y Juan Pablo II fue, digamos, una idea brillante que tuvieron los cardenales de Europa y de Alemania, y sobre todo el cardenal König de Austria, que fue el que se acercó a Stefan Wyszynski y le dice: oiga, necesitamos un papa polaco, y él le contesta: yo soy demasiado viejo, no estoy pensando en usted, me parece una gran idea. Juan Pablo II tenía 58 años en ese momento, había nacido pues obviamente el 18 de mayo de 1920, increíble, sonaron las campanas de una de las misas matutinas de Badovici cuando nació Juan Pablo II, se anuncia eso, después de un parto complicadísimo de doña Emilia, que se supone ha debido abortar a Juan Pablo II. La gente no sabe eso, pero Juan Pablo II han debido abortarlo porque doña Emilia tuvo tres partos. El segundo fue de la pequeña, su pequeña hijita, y la chiquita murió, ¿no? La chiquita murió, la hermanita de Juan Pablo II. Edmund era el mayor y Juan Pablo II, o Carol Joseph Lolek, pues fue el tercero y no ha debido nacer, pero ella quedó muy mal. Mire lo que es la vida. Es superlativo en eso. ¿En qué más es superlativo? Bueno, en muchas cosas, pero durante su pontificado se destaca de una manera extraordinaria en distintos campos, pero yo quisiera, antes de entrar a ese punto, que nos cuentes un poquito, Francisco, sobre la infancia y sobre la juventud de Juan Pablo II, Juan Pablo II fue un niño físicamente hermoso. O sea, era un niño rozagante, tenía unos ojos azules preciosos, que se parecían al cielo. Y una persona venezolana que fue alumna mía hace muchos años me decía: yo lo conocí, fui a cantar al Vaticano a él cuando era un adolescente, y se quedó mirando a los ojos y le impresionó eso, que tenía los ojos del color del cielo, decía ella. Yo a mí nunca se me olvidó eso, porque lo vio en persona y le cantó a él en el Vaticano. Y fue un niño que desde chiquito mostró inteligencia. Hay que anotar algo. Antes de cumplir los 9 años, en abril del año 1929, su mamá muere. Doña Emilia tuvo una salud pésima y se le enredó el tema renal, el tema cardíaco, y finalmente no aguantó. Ella hizo todo el esfuerzo de criar a Lolek, su primera infancia, pero murió. ¿Qué se sabe?
que desde los 4 o 5 años él iba siempre con su papá a peregrinaciones marianas, ¿sí? Y sobre todo a visitar a la Virgen Negra de Polonia, que es la Virgen más poderosa de Polonia, muy conectado con la fe católica porque su papá, que era militar del ejército polaco, retirado suboficial, don Karol Wojtyła padre, era muy católico, pero entonces al chiquito le ponían un abrigo, unas botas en invierno bajo cero, su gorrita, bufanda, tapada la boca, muy bien abrigado, pero tenía que ir con su papá. Doña Emilia nunca iba por su condición de salud, claramente no podía asistir, tuvo mucha incapacidad. Del colegio del que se sabe, excelente estudiante en todas las materias, la que más se le dificultaba las matemáticas, y una facilidad impresionante para los idiomas y las lenguas desde muy chiquitico. O sea, Juan Pablo II entre primaria y bachillerato más o menos debió tomar unos 4 o 5 idiomas por él, o sea, polaco, latín, griego, francés, alemán y seguramente algo español le comenzó a llamar la atención, porque su tema místico arrancó muy en el colegio y por el teatro, porque fue actor de teatro en el colegio, fue líder del grupo de teatro. Él termina estudios en 1938, se gradúa como la estrella de la promoción, hace el discurso de grado. No solamente había sido brillante en el teatro, sino un gran portero de fútbol y tenía una excusa increíble, y es que a él no le parecía injusto que sus compañeros tuvieran que rasparse las rodillas, que prefería rasparse las rodillas él, ¿no? Eso era una cosa increíble, lo decía públicamente sin problemas. Y lo otro que fue impresionante de Juan Pablo II fue su capacidad de liderazgo. O sea, un hombre muy líder en el colegio, un hombre muy querido, un hombre completamente cercano a las personas, que hablaba con mucha claridad, con mucha profundidad, pero también con mucha humanidad a pesar de su edad. Y fíjate que hay cosas que se prefiguran en él. El día de su grado, en Wadowice, en el liceo, en el instituto de Wadowice, donde él se gradúa como el más importante estudiante de su promoción, un colegio pues evidentemente muy fuerte en lo académico, invitaron al cardenal primado de Polonia, al que se llamó príncipe constante, Jan Stefan Sapieha. Sapieha le dice al rector: oiga rector, y este muchacho sería buenísimo en la iglesia. O sea, el cardenal Sapieha como que anunció una premonición, y el rector dijo: no, él va para la Jagiellonica y ya está matriculado en lenguas, en filología, en todo lo que tiene que ver pues con la cultura humanística, le gusta el teatro, le gusta la poesía, y ya está súper aceptado como el mejor del curso nuestro, y pues se va para allá. Qué lástima, dijo Sapieha, pero dijo como ese qué lástima en términos de, oiga, yo no pierdo la esperanza. Entonces el rector se quedó impresionado porque le llamó la atención el discurso de Juan Pablo II, que fue un discurso impresionante. Y pues él llega a la universidad en el año 38-39, le toca la invasión en su primer año, del 38 al 39, ellos terminan el curso a mitad de año en Europa por las estaciones. Entonces después del verano del 38 arranca su año escolar, y el 3 de septiembre del 39 Hitler invade Polonia. El 1 de septiembre, perdón, el 3 de septiembre Jorge VI declaró la guerra. El 1 de septiembre del 39 Hitler invadió Polonia, y Wadowice y toda la región donde vivía Juan Pablo II pues se vio muy afectada. La presencia militar de los nazis fue horrorosa. Yo siempre que hablo de Hitler hablo de los nazis, no hablo de Alemania. Alemania para mí es Beethoven, para mí es Bach, para mí es Einstein, es otra cosa, los nazis. Y eso hay que tenerlo ya muy presente, que los alemanes tienen un alma muy grande, son otra cosa. Son nivelungos, sí. Es teatro, un montón de cosas. Y el otro punto clave que hay que anotar es que en la universidad lo primero que hacen los nazis es perseguir a los profesores judíos. Y Polonia obviamente tiene una gran población judía eskenazi desde siempre. Entonces la persecución que tuvieron los académicos polacos fue brutal. Y torturas, asesinatos, los guetos, el gueto de Varsovia. O sea, uno dice, por Dios. Su padre murió en esa época precisamente, ¿no? Sí, el papá de Juan Pablo II pierde a su hermano Edmund cuando Juan Pablo tiene 13 años,
y Edmund tiene 22, creo que era como 10 años mayor que él más o menos. Se murió de fiebre de escarlata, porque estaba una epidemia de escarlata y lo cogió, él era médico y estaba haciendo su internado. El hermano. Y un paciente lo contagió y lo mató, la fiebre. Y perdió a su papá a los 20 años, ya en la guerra, ya el año 41 más o menos iba a cumplir 21 años, 20 años tenía Juan Pablo II. Estaba trabajando en la Solvay, ya trabajando en las minas y leyendo poesía y en su vocación religiosa. Y es una cosa muy fuerte lo que digo. Pero aquí el padre Uribe nos quiere compartir una idea importante. Padre. Bueno, después de estos rasgos biográficos en las que tú te has detenido, a ver, les recuerdo ciertas fechas para que haya precisión. Él nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, en Polonia. Y su fallecimiento fue el 2 de abril de 2005. ¿Sabe a qué horas? A las 9:37 de la noche, hora romana. 2:37 de Colombia. Aunque su entierro fue, creo que el 7 de abril. El 8. O el 8 Viernes. de abril. Y su nombre secular era Karol Józef Wojtyła. Fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y el sexto soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978, que fue elegido sucesor de Pedro hasta su muerte. ¿Sí? Se educó en la Universidad Jagellónica, y tuvo muchos premios, desde luego, la medalla presidencial de la libertad, la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos, y como nos lo ha dicho aquí, recordado Francisco, sus padres Emilia Wojtyła y Karol Wojtyła. Yo quisiera destacar algo que es muy importante para los que están escuchando, estudiantes, profesores, personal administrativo, personal de mantenimiento de la universidad, y es que en la Universidad Sergio Arboleda tenemos oficialmente como patrono y intercesor a San Juan Pablo II. Precisamente cuando ustedes entran a la universidad, a mano derecha, al lado de la capilla que está dedicada a Santa María bajo la advocación sede sapiencia, sede de la sabiduría, asiento de la sabiduría, ahí está una efigie, ahí está una escultura, una imagen de San Juan Pablo II. Y precisamente cuando estamos afirmando que es el patrono intercesor de la universidad, pues es para fomentar la devoción a él, para que pidamos su intercesión ante el Señor, ante necesidades familiares, personales y académicas. De manera que el objetivo, pues, es ese, que en una figura que es la que estamos hoy resaltando aquí, en donde Juan Pablo II merece ser llamado Magno, Juan Pablo II Magno, o sea, el Grande. Ustedes saben que ese título lo han recibido también algunos romanos pontífices en la historia, como San León Magno, San Gregorio Magno, y pienso que en esa lista debemos incluir, es mi apreciación personal, porque hay motivos para hacerlo, razones para hacerlo, en el caso de San Juan Pablo II Magno. A mí me alegra que cuando yo estaba ejerciendo la decanatura de la hoy Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, hace muchos años, esta escuela, que entonces era solo la que comprendía el área académica de Filosofía y Humanidades y luego Historia, se publicó con la Escuela de Comunicación, hoy Escuela de Comunicación e Industrias Digitales, un gran libro que se titula Juan Pablo II el Magno, una personalidad que es un reto. Este libro lo escribió el cardenal Zenón Grocholewski,
que Juan Pablo II le encomendó a él la tarea de dirigir el dicasterio de la educación. Ese libro fue publicado en la universidad, las dos escuelas, la de comunicación y la de humanidades y ciencias sociales. Entonces creo que estaba de decana de la escuela de comunicación la doctora Diana Sofía Giraldo. Bueno, pues más adelante sí les puedo decir a grandes rasgos cuáles fueron las líneas de fuerza de su pontificado. Cuando lleguemos al pontificado entonces pues sigamos con estos datos biográficos, sí. Pero tendríamos que pasar también a otros asuntos. Sí, su formación religiosa, su formación en Roma, claro, o sea, el reto que le ponen a él desde siempre, porque es tremendo. Pero como su vida, digamos, tiene múltiples facetas y el programa es corto, entonces veamos a ver cómo podemos nosotros. Listo, vamos a jugar con el reloj, y vamos a jugar también con el cariño que le tenemos a Juan Pablo II, que es muy difícil. Estamos bien de tiempo. Bueno, yo a mí me parece que hay una cosa fundamental en la formación del Papa dentro de su carrera religiosa, que es la época en que le tocó, en que cursó su carrera religiosa, porque especialmente se estaba ya bajo la ocupación de los nazis en Polonia, y ellos persiguieron no solamente a los judíos, sino a los católicos, a los sacerdotes católicos, a los profesores que pudieran ser, digamos, representantes o herederos o continuadores de la tradición cultural de Polonia. Y a él le tocó estudiar en condiciones muy difíciles, incluso en la clandestinidad. Total, hay una historia. Mire, antes de que el Papa Juan Pablo arranca su formación eclesiástica, él va a conocer a una persona que le va a marcar el camino, que es un sastre, que se llama Jan Tyranowski. Jan Tyranowski lo introdujo en la mística española, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, pero sobre todo en San Juan de la Cruz. Eso hace que Juan Pablo II no solamente lea San Juan de la Cruz en sus traducciones, sino que se enamore del castellano, que va a ser una de sus lenguas más queridas, porque en su condición de místico y de exorcista, porque es bueno que la gente sepa que el mayor exorcista que tenía la Iglesia Católica en el mundo entero era Juan Pablo II, ¿no? Pues él se forma de una manera rigurosa. Una vez muere su papá, ya la vocación se despierta, él deja su grupo de teatro clandestino y de poesía. Están recuperando la poesía polaca nacional del siglo XIX, Norwid y compañía, que son los poetas que más amó Juan Pablo II y se lo sabía de memoria, y por eso él después escribió el Crítico Romano siendo papa, porque es poeta, además de todo es poeta. Juan Pablo II es poeta. Él toca las puertas del Palacio Cardenalicio y Sapieha lo recibe. Son muy poquitos seminaristas los que pueden estar ahí. Él entra, tiene que estudiar en medio de las bombas, va a estar en un subterráneo, va a estar completamente guardado los sacerdotes, y Adam Stefan Sapieha, el príncipe constante, va a actuar como un león, defendiendo a la iglesia polaca de los nazis. Muy difícil la persecución nazi contra la iglesia, en lo político y en lo físico, porque les van restando posibilidades, y los católicos polacos lo que van a hacer es proteger judíos a lo que dé. Entonces, pues Hitler puede decir lo que quiera, pero el pueblo judío y el pueblo polaco han sido hermanos siempre, y eso no contaba Hitler con eso, y por eso Polska semper fidelis, Polonia siempre fiel, porque es fiel al cristianismo, al catolicismo, y es también fiel a su amor y a su respeto, a su cariño por los judíos. Tan es así que los amigos de Juan Pablo II, muchos son judíos, desde chiquitos. O sea, es increíble, estudiaban en el mismo liceo. Y eso le costó a Hitler. ¿Entre qué años hizo su carrera sacerdotal? Mira, entre 1941 y 42 arranca todo ya definido, y se ordena el 1 de noviembre de 1946, ordenado por el cardenal Primo de Polonia. Y entonces ahí le tocó otra época muy difícil, la ocupación de los soviéticos y el gobierno comunista. Es que es lo que es duro, porque lo que nadie contaba es cómo los polacos salen de los nazis y les llega Stalin, porque es que fue Stalin en persona el que llegó allá y les puso toda su mano de hierro,
y les tocó vivir horrores. Seguir sobreviviendo Sí, bajo horrores, esa pero Bueno, ocupación. Polonia es que siempre Ha sido mártir. ha sido mártir, y por eso también ha tenido como una gracia muy especial de Dios, porque se ha mantenido fiel en medio de la adversidad, pero ha sido una nación a veces invadida, atacada, Muchas porque veces. al fin y al cabo está en un corredor, digámoslo así, Entre Alemania y entre Rusia. Entre Alemania y Rusia. Claro, el Entonces corredor es polaco. como- Sí. sí, Entonces el Papa se formó en medio de esa adversidad, padre. en medio de ese contexto y esas circunstancias tan difíciles. Pero Dramáticas. pero mostró una cosa desde muy chiquito, y fue su condición de gran estadista, porque es un gran historiador, un gran poeta, un gran sociólogo, es un gran lingüista, es un gran estadista y es un gran político. Es un estudioso, es un Impresionante. hombre, digamos, de diversas facetas. Llegó a hablar, ¿cuántos idiomas? 13. 13 idiomas. Es decir, es un intelectual extraordinario también. 13 o 14, porque es que cuando él estuvo en Corea del Sur, que ha sido la mayor concentración humana de la historia, 4 millones de personas en Seúl, en la misa del Papa, o sea, salió todo Seúl a verlo. Es la mayor concentración humana en la historia de nuestra especie. Increíble. O sea, es increíble lo que pasó Increíble. en Seúl. Y por eso Otro superlativo. cuando Juan Pablo II fue a Seúl, leyó en coreano. O sea, impresionante. Impresionante. Si les parece, Quiero hacer una anotación volviendo a lo que también nos afecta particularmente en la universidad y que ya mencioné. ¿Por qué es nuestro patrón intercesor? Es que una faceta importante, porque él tiene una inteligencia superior, es precisamente dentro de su formación, la formación eclesiástica, por tanto, con todos los estudios de filosofía y teología, hasta alcanzar también el doctorado, es precisamente ese aspecto académico. Él era también un académico, Mucho. un hombre vinculado a la academia y por tanto a la universidad. Escribió libros pues muy importantes y además con innovadores desde el punto de vista, digamos así, de el enfoque, recogiendo también pues la tradición de la Iglesia en el campo de la filosofía, pero llevándola mucho más allá. Y fue profesor Y luego no solo su condición de catedrático y de profesor, sino su inmersión en la universidad, en la labor con los estudiantes universitarios. Hay En una la cosa, pastoral universitaria, yo diría que en su labor tenemos nosotros las grandes líneas también para poder realizar en las universidades la labor que tiene que realizarse, en donde se combina la academia y el pastoreo, pues para que no haya esa especie como de división entre la razón y la fe, sino que, como él mismo lo escribió en una de sus encíclicas, Fides et Ratio, fe y razón, son dos alas con las cuales el ser humano puede remontarse a las alturas. Entonces este es un aspecto muy importante, y además fue una pastoral muy querida para él, que la llevaba en el corazón y compartiendo con los muchachos salidas a acampar, a esquiar, a estar en contacto con la naturaleza y a compartir con ellos también la vida espiritual y el día a día. Ese es un aspecto importante. Ahí están varios de los motivos por los cuales es nuestro patrono intercesor. es espectacular. Y el padre recuerda su condición de docente, fue profesor de ética en la Universidad de Lublin, en Polonia, y fue un profesor muy, muy querido por los estudiantes de todas las carreras. Da unas conferencias impresionantemente copiosas en asistencia, muy especializado además en los profesores de filosofía contemporáneos. Obviamente la base de él es tomista, pero llega hasta los grandes maestros del siglo XX y el diálogo muy abierto. En la persecución que él recibió en lo personal, él nunca se ponía el Krenman cuando salía en tren a los paseos con los muchachos, salía vestido de campechano y le decían todos Guyek, tío.
no padre Carol, sino tío Carol, Wujek. Sí. Era su epíteto de los muchachos, Wujek. Cuando estaban en paseo era Wujek, era el tío de todos. ¿Y quién es él? Es Wujek, le decían los muchachos a los rusos y a los soviéticos y a los polacos comunistas. ¿Quién es ese señor? Es Wujek, es nuestro tío. Sí. Ah, bueno, pueden pasar. Sí. Quisiera que hablemos un poco, si les parece, sobre ese periodo entre su ordenación sacerdotal y el momento que es elegido papa. Bueno, él arrancó su trabajo en San Florian, una pequeña capilla muy chiquita. Va a trabajar, como bien lo dice el padre, todo lo que es universidades y juventud, y familias, matrimonios. De hecho, en las universidades que él hizo su apostolado, logró muchos matrimonios entre los muchachos que estaban con él. Y son matrimonios que incluso llevaron al Vaticano a sus hijos y a sus nietos después a que los bautizara, porque siempre los recibió. Juan Pablo II fue fiel a Castel Gandolfo como sitio de vacaciones, pero el sitio donde él se encontraba con sus seres queridos. Y aunque no tenía familia, porque quedó solo en la vida a los 20 años, sin papás y sin hermanos, toda la gente que lo rodeó en las universidades fue su familia. Y siempre lo visitaron y siempre lo trataron como miembro de la familia. Y se sabe, por ejemplo, que ya estando mayor, a los 80, cuando ya comenzó a ser el bastón, se levantaba a las 5:45 en Castel Gandolfo y el ruidito del bastón en el piso despertaba a todo el mundo y salían a ver el amanecer con él. Él en silencio, y cuando él movía el bastón se levantaban todos los invitados lo sentían y lo adoraban. Como ser humano fue una persona adorada por sus polacos, adorado, le mandaban sus postres favoritos en Navidad. Siempre había una cena en Navidad en diciembre polaca, ya había invitados polacos en diciembre. El verano era con polacos, una gran parte del verano era con polacos, y mucha gente lo veía pues caminar como paisano siendo el papa, de todas maneras, con tenis. Bueno, él hizo una carrera muy rápida, muy destacada, claro, hasta llegar a ser obispo, a llegar a ser cardenal, a llegar a ser nombrado pontífice en el año 1978. Son años y son retos muy grandes. Él sale o termina su formación más o menos en el año 46 y para el año 51 ya tiene su doctorado, pero lo hizo no en 3 años, sino en 2 años, 1 año y medio, porque pues, lejos Sapiejar nos necesitamos acá la persecución es muy fuerte. Tiene máximo 2 años para hacer un doctorado que se hacía en 4, o sea, lo hizo en la mitad en la gregoriana. Se graduó con honores, siempre con honores, con su facilidad de lenguas, una cabeza brillante. Entre el año más o menos 51 y el año 67, que es cuando lo nombran cardenal, pero hacia el año él tenía 38 años cuando nombraron obispo, o sea, en el año 58. Son 7 años para llegar a ser obispo. Eso es muy rápido, y él le nombra obispo, lo último que hace Pío XII, fue el último obispo que nombró por ahí, Pío XII, que fue a Wojtyła. Ya toda la gente sabe quién es él académicamente hablando, como bien lo ha dicho el padre. Entonces en el Concilio Vaticano II, que lo va a celebrar Juan XXIII y lo va a cerrar Pablo VI, Karol Wojtyła va a tener un papel muy importante en la perspectiva de la antropología filosófica dentro del concilio, porque es la mirada del hombre contemporáneo. Hay mucha gente que tiene reparos con el concilio, no es una obra perfecta, pero es un ayornamiento necesario desde lo antropológico. No voy a meterme en lo teológico, pero lo antropológico sí. Es que lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ese choque contracultural era violento y había que abrir culturalmente la iglesia pues para un mundo distinto, porque después de 2 bombas atómicas ya la humanidad nunca va a ser igual, y hay que entenderlo desde esa perspectiva antropológica, y lo leyó bien Juan Pablo II. Padre, Juan Pablo II del Concilio Vaticano fue figura cimera. Claro, una figura muy destacada, sobre todo pues en la elaboración de algunos de estos documentos. El documento Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza del Vaticano II, que es luminoso, las relaciones Iglesia-Mundo, pues intervino de manera decisiva él. Absolutamente, y obviamente hay algo muy claro, ya para el año 1967, cuando ha terminado el concilio, Pablo VI no duda en nombrar cardenal a Karol Wojtyła, no duda, y se veía o sea, la gente no sabe qué pasa dentro de la iglesia, pero Juan Pablo II dentro de la iglesia era un general de 3 soles,
sea, era un tipo que todo el mundo era referente en todas partes, porque Pablo VI habló de los politik, como hablaron los políticos de Oriente y de Occidente y de la Europa Central para ir hacia un puente, ¿no? Por eso es el Papa que tiende puentes, porque la Ostpolitik en la Iglesia Católica pues la hizo Juan Pablo II. Entonces él fue papa, cuando llegó a Papa, Brezhnev dijo, estamos en un problema. O sea, claramente estamos en un problema, porque no solamente lo político, sino lo espiritual, estamos en un problema. Yo recuerdo una película anterior que se llama Las sandalias del pescador con Anthony Quinn, que curiosamente predijo de alguna manera el que llegara a ser papa una persona de Europa Oriental, ¿no? Un eslavo. Entonces, ¿qué significa eso, padre? Que un eslavo llegue a ser elegido Bueno, no, papa. es abrir las puertas, dada la universalidad de la Iglesia, a no solo la posibilidad, sino que ya se ha dado la realidad de que es sucesor de Pedro, concretamente quien es obispo de Roma es el sucesor de Pedro, quien es elegido para ser obispo de Roma, y lo que se abrió también con la venida con Carlos Wojtyła, y por tanto San Juan Pablo II pues fue esa posibilidad, y de ahí, de entonces para acá, pues los romanos pontífices han sido personas de otras latitudes, y ya hasta los electores del Papa se atrevieron, entre comillas, pues a nombrar incluso un latinoamericano, aunque pues de familia italiana, argentina, pero de todas maneras un suramericano, Sí. un latinoamericano. De manera que con él se inaugura pues esta posibilidad. Yo además recuerdo el impacto de aquellas primeras palabras del Santo Padre, San Juan Pablo II, cuando inicia su pontificado. Non avete paura, que significa no tengáis miedo. Abrir las puertas de par en par al Redentor. Yo creo que ahí en esa frase está condensado el programa de San Juan Pablo II, ¿verdad? Pero bueno, yo diría que esta posibilidad de que sea un papa de otras latitudes, que ya es una realidad en la Iglesia, se seguirá dando. Claro. De hecho, pues la composición también de los cardenales electores, pues digamos ha disminuido la composición también de los italianos, ¿verdad? Bueno, volverá otra vez quizá a haber un papa italiano, pero bueno, la Iglesia es universal. Claro. Padre, sí, créame que yo creo que van a seguir con los extranjeros. Nada tiene de raro que sea un asiático, un africano. Puede ser. Porque el crecimiento de la Iglesia en Europa se ha visto muy mermado, en cambio en Asia y en África ha crecido. Entonces hay que tener una representación. Ya es ahora un latino norteamericano, Sí, llamémoslo así. Sí. Es ahora que además tiene alguna raíz también europea por su padre, el Papa León, ¿verdad? Sí. Así es. El Papa León. Hablemos, si les parece, de la elección del Papa. La elección del Papa es una cosa bellísima, porque Juan Pablo I se murió de forma repentina después de 33 días de pontificado. Y pues es que en septiembre 29 ya se murió el Papa, o sea, fueron 33 días, o 28 del 78. Tienen que convocar un conclave, coge a todo el mundo de sorpresa. Pero Juan Pablo II siente un frío enorme en su alma. Eso se sabe cuando recibió la noticia. Y dice, nos vemos en 15 días, o en 20 días estoy acá. Y mucha gente en Polonia, como que de golpe no. O sea, la gente se fue de Varsovia a Roma pensando las cosas bien, de Cracovia a Roma pensando las cosas bien. Porque en Varsovia está Stefan Wyszynski, que era el primado, pero pues Juan Pablo II el número 2, claramente. Y pues obviamente pues se dio todo de una manera muy fuerte, una pugna durísima entre Bereni y Siri, unas peleas enormes. Eran 110 electores y el uno tenía 50 y pico y el otro tenía
50 y otro, o sea, los 2 sobre 50. No había posibilidad de una pelea espantosa. Entonces ya al final Koenig, el austriaco, habló con los húngaros y habló con todos los cardenales del centro de Europa. Oiga, Bochtila, un polaco. Oiga, entonces hay que hablar con Wyszynski. Entonces se hizo todo ahí en los momentos del cónclave, en los almuerzos, que uno no cree, pero eso se mueve muy duro. Eso no es solamente, no, y pues se dio lo que se dio. Y hay un punto. Cuando Juan Pablo II es electo papa, hay una persona que está en California, en los Estados Unidos, viendo esa elección, que se llama Ronald Reagan. Entonces acá hay una cosa que la gente no sabe. Reagan estaba en su finca, en el Rancho del Cielo, y dijo, uy, este hombre, comenzó a averiguar quién es Juan Pablo II. Reagan era pues candidato presidencial a futuro, porque él lanza su candidatura en el 79, principios de los 80, se dan las primarias, es electo presidente de Estados Unidos en noviembre del 80 con 489 votos electorales, una locura, le pegó al presidente de turno que era Carter una paliza increíble, y le dice a Carter ya cuando es electo papa Brzezinski, que era el consejero de seguridad de los Estados Unidos, polaco. Entonces Reagan estableció un puente con Juan Pablo II, digamos que desde el cónclave Reagan está viendo que hay un movimiento en el centro de Europa. Cuando vio al Papa polaco dijo, este es. Entonces fueron íntimos, se conocieron hasta el 82, pero por vía interpuesta de varias personas, apenas se conocieron, fue como pan y mantequilla, fueron amigos del alma, entrañables. Bueno, ahorita podemos volver al tema de sus relaciones con la política, pero me parece que a partir de su nombramiento, de su elección como papa, él define unos objetivos muy claros, que fueron los de posicionar a la Iglesia como un faro y guía en el mundo contemporáneo, trabajando en 5 direcciones. Primero, una nueva evangelización. Segundo, el ecumenismo. Tercero, compromiso ético y social. Cuarto, la defensa de la vida y la familia. Quinto, la lucha por la paz y las iniciativas de reconciliación. No sé, padre, si nos quisiera ampliar un poco estos aspectos. Pienso que cada pontificado tiene su color, llamémoslo así, su tono, y la persona que está como sucesor de Pedro, su talante, su personalidad, su estilo, ¿verdad? Yo diría que en el caso de San Juan Pablo II, para la Iglesia, que había abierto ya en el Concilio Vaticano II de par en par las ventanas para que entrara un nuevo aire, y San Juan Pablo II, que intervino decisivamente en el Concilio Vaticano II, ¿qué fue lo que hizo? Pues tratar de implementar el Vaticano II. Me explico, las líneas del Vaticano II. Bueno, a él sucedió a Juan Pablo I y a Pablo VI, ¿verdad? Que ya habían también impulsado todas estas líneas que trazó el Concilio Vaticano II. Pero yo diría que hay como 3 grandes líneas de fuerza en su programa. Una, la dignidad humana. 2, la evangelización. Y 3, la Iglesia. Y en cada uno de esos aspectos podríamos hablar, y en este sentido me parece que es acertada la consideración que entonces en el libro que ya les mencioné, publicado por la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales y la Escuela de hoy llamada de Humanidades y Ciencias Sociales, Monseñor Castro, que fue arzobispo de Tunja, ya fallecido, me parece válido, ¿no? La dignidad humana, pues la primera encíclica del Papa es el Redentor del hombre. Ahí se plantea la dignidad del ser humano, patrimonio de la humanidad, de la cual él también quiere ser heraldo, como lo pidió a todos los cristianos. Y luego ahí, en esa defensa de la dignidad, fue la defensa de la vida humana, la paz, la justicia,
la sociedad y la cultura, ¿sí? El diálogo entre las culturas, el trabajo, y luego también como el Papa subraya la dimensión espiritual del hombre y su compromiso moral frente a la indiferencia religiosa. O sea que en esa dimensión de la dignidad humana, pues el Papa trata todas estas temáticas en una primera línea de fuerza. La segunda línea de fuerza es la evangelización, ¿sí? Y yo diría, cuando precisamente le decía al mundo, no tengan miedo, abran las puertas al Redentor, ¿sí? Entonces fue un gran evangelizador, es una extraordinaria tarea evangelizadora. Y para esa tarea buscó el apoyo de los jóvenes, eso es una cosa muy importante también en su pontificado. Convocó a los santos, ¿cuántas canonizaciones hizo? Como 400 y pico y como 1000 de beatos. Sí, una locura. Es decir, fue algo impresionante como para que toda la iglesia se diera cuenta que estamos llamados todos por el bautismo a la santidad, y que la mayoría de los cristianos es buscar la santidad en medio del mundo, en los quehaceres ordinarios de cada día, en la vida corriente, sobre todo en el trabajo. Y luego, pues claro, él no solo, digámoslo así, habló de esa evangelización, de esa nueva evangelización, sino que él mismo se encargó de recorrer el mundo. 105 viajes hizo. Eso es impresionante. Muchas encíclicas que habría que enumerar. 13. ¿Sí? Y luego la tercera línea de fuerza fue la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa fue una de las grandes preocupaciones de San Juan Pablo II, construir la iglesia. Y quiso que nuestra iglesia fuese una iglesia eucarística, mariana, totus tus, soy todo tuyo, madre. 14 encíclicas. Sí, 14 encíclicas. Misionera la iglesia, penitente, reconociendo sus pecados y en continuo estado de conversión, misericordiosa. Yo diría que ahí está, en esas tres grandes líneas, resumido todo el pontificado de Juan Pablo II: dignidad humana, evangelización y la iglesia. Y ahí, en esos tres grandes líneas de fuerza, colgaba todo lo demás. Tal cual, y hay una cosa que se nos está... Y claro, pues defender la dignidad humana en un mundo en donde se atropellaba dicha dignidad, ¿verdad? Pues eso genera efectivamente en la política pues una serie de reflexiones que además lleven a la acción. Ese ya es otro aspecto. Además, no olvidemos, el Papa fue también un gran legislador, porque está, por un lado, el Código de Derecho Canónico, bueno, y luego el Catecismo de la Iglesia Universal, y luego está también la doctrina social de la Iglesia, el compendio de doctrina social. Esos son tres grandes monumentos desde el punto de vista doctrinal. Claro que el cristianismo no es simplemente ir detrás de unas ideas, de unos ideales, de una doctrina. No, es el encuentro con Jesucristo, la persona de Jesucristo, pero que nos dejó también un camino de verdad, de la verdad, que se expresa a través de estos, del magisterio mismo de la Iglesia también. Padre, usted habla de monumentos en documentos. Ese es el resumen, digámoslo así, del gran programa. Usted habla de documentos, habla de pilares, y mire los números de Juan Pablo II frente a santos: 482 santos en 51 canonizaciones, y beatificó a 1.338 personas en 147 beatificaciones. 1.338. Obviamente hay que notar algo, que a lo largo de la iglesia, de la historia de la Iglesia Católica, de las canonizaciones más rápidas, la de Juan Pablo II.
Es comparable con una canonización de la Edad Media, por ejemplo. O sea, uno sabe que San Francisco de Asís pues, fue una locura de 1224 y fue una... Casi que fue por aclamación. Sí, San Francisco fue en 1226, pero tuvieron que hacer el trámite del año y medio, pero ya era santo apenas cerró los ojos. Claro que hubo dos milagros. Uno de una monja que sufría un Parkinson de Juan Pablo II, y la costarricense. Y la costarricense que tenía derrame un cerebral, aneurisma. sí. Y se sufrió milagrosamente, y eso fue como muy rápido. Porque, por ejemplo, la canonización de San Juan XXIII fue pro gracia. O sea, no hubo que demostrar el guiño de Dios con un milagro. O sea, para la canonización de San Juan XXIII no hubo milagros comprobables. No, y fue el mismo día Juan Pablo II. O sea, esa fue una jugada, digamos que fue una no sé si la palabra jugada, fue una decisión del Papa Francisco. ¿Sí? El Papa Francisco. Se canonizaron los dos el 27 de abril del 2014. Juan Pablo II acaba de cumplir 9 años de muerto, el 2 de abril de ese mismo año. Y Juan Pablo II fue beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo del año 2011. Entonces uno dice, increíble la fuerza del Papa. Vamos a hacer un segundo programa, porque eso no se puede quedar así. Miren que no hemos llegado al pontificado, todas las líneas fuertes del pontificado, los viajes, la visita a Colombia. Entonces, la semana entrante, con mucho gusto, si Dios nos da licencia y todo marcha de acuerdo a su conveniencia, nos veremos en esta misma emisora, con la dicha y con la ausencia de cualquier situación que no merezca ser presencia. Me voy así en verso como rimando. Muchas gracias, Padre Uribe, bienvenido y súper invitado para la semana entrante. Maestro Luis Enrique Gómez Casabianca, muchas gracias. Y se nos viene el segundo programa, que es el pontificado de Juan Pablo II. Y arrancamos diciendo que es un pontificado extraordinario. Como alguna vez me dijo un compañero, que Juan Pablo II era a la iglesia del siglo XXI y del siglo XX lo que Montserrat es a Bogotá. Hay que verlo muy hacia arriba y muy lejos, porque nos tiene a todos completamente rebasados. Y es superlativo en todos los aspectos. Y Juan Pablo II está vivo, sigue vivo, y tenemos que considerarlo como un aliado de las libertades y del amor en todo el mundo, sobre todo las libertades, porque fue el gran Papa de la libertad. Un gran abrazo y muchas gracias. Hasta acá fue hoy Voz en la Periferia. Nos vemos la semana entrante y nos oímos. Gracias.